Estamos aquí con el doctor César González, es director médico del Instituto de Trasplantes de Multiorgánico de Baja California. Y pues, de igual manera somos actualmente como una función del secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Baja California. Nos encargamos prácticamente de coordinar y agilizar los trámites para los trasplantes en el estado. ¿Nos podría decir qué es un trasplante de órganos? El trasplante de órganos consiste, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del trasplante de riñón. Consiste en sustituir un órgano que ya no está cumpliendo las funciones, por ejemplo, eliminar toxinas, que es una de las funciones del riñón, formar y sintetizar hormonas, pues ya no las cumple, entonces se sustituye por un órgano que cumpla con todas estas funciones, un órgano sano. Ese es lo que viene siendo el trasplante, la sustitución de un órgano que ya no cumple funciones con un órgano sano. En este caso es el riñón, puede ser el trasplante de hígado, puede ser un trasplante de páncreas. ¿Qué tipo de trasplantes se realizan aquí en Mexicali? Aquí en Mexicali, aquí en el estado de Baja California también, así como a nivel nacional, los trasplantes que más se realizan son los trasplantes de riñón y los trasplantes de los tejidos como las córneas, son los que más se realizan. También en Baja California se han realizado trasplantes de hígado. Sin embargo, lo más común, el 70%, incluso el 80% de los trasplantes son renal y córneas. Ahora, ¿cuántos trasplantes más o menos o aproximadamente se realizan en Mexicali al año? Al año, en Mexicali, en un promedio de riñón, vamos a ser más específicos, según el último registro del Consejo Estatal de Trasplantes, se están realizando en un promedio de 28 trasplantes renales. Y quiero comentarles, en lo que va del año, actualmente registrados en el Consejo Estatal de Trasplantes, ahorita van 10 trasplantes en lo que va del año. El año pasado se realizaron en el estado de Baja California 120 trasplantes. 120 trasplantes, de los cuales un 60% fueron trasplantes de córneas y el resto fue trasplantes de riñón. Son los más solicitados. Así es. Y si vemos o comparamos con años atrás, por ejemplo en el 2009, se registraban 50 trasplantes al año, por lo cual comparamos y vemos que ha ido incrementándose el número de trasplantes conforme va pasando los años, y esto nos habla de que hay más cultura, más información de la donación de órganos. Ahora, ¿se tiene algún dato exacto desde qué año se comenzaron a realizar trasplantes en Mexicali? Sí, se tiene registrado prácticamente en lo que es el documento, la base de datos del registro del Consejo Estatal de Trasplantes, que desde 1998 se iniciaron los trasplantes ya bien registrados. Hubo unos 3 o 4 trasplantes que se realizaron previo a esta fecha, sin embargo fueron anecdóticos y nada registrado oficial, y ya oficialmente se registra. Una persona es candidata a ser trasplantada. Para nosotros ofrecer el trasplante o la indicación para un trasplante de riñón, que es el órgano que más se trasplanta, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de daño renal crónico. Cuando vemos que el paciente ya tiene una insuficiencia renal, una fase 4 o 5, es cuando nosotros, lo ideal es que llegara a ofrecerse el trasplante en esa fase temprana para evitar lo que es la diálisis, la hemodiálisis, y tener más esperanza de vida, menos riesgo de rechazo, realizando un trasplante anticipado, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se está indicado un trasplante? Cuando se hace el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. ¿Y en el caso de los demás órganos? En caso del trasplante de córneas es cuando prácticamente por alguna infección, algún accidente haya perdido lo que es la córnea, ahí es cuando se ofrece el trasplante de córnea. En el trasplante de hígado puede ser las diferentes fases de la cirrosis. Cuando ya es una fase, nosotros le clasificamos entre fases, Child B, Child C, es cuando ya cumple criterios para ser trasplantado de hígado.
En estos pacientes con cirrosis, pues prácticamente es cuando se ofrece el trasplante. En pacientes que son diabéticos tipo 1, que es la diabetes infantil, y tiene ya daño renal, pues se ofrece el trasplante de páncreas en forma simultánea con el trasplante de riñón. Se ha visto que si se hace en forma simultánea los dos trasplantes tienen mayor éxito. El trasplante de intestino es cuando una persona tiene un intestino muy corto por algún accidente y que hubo necesidad de hacer una resección amplia del intestino, y es ahí cuando se indica pues trasplante de intestino. Cuando se hace un trasplante en bloque, que es prácticamente todos los intestinos y hígado y riñón pues en bloque, es cuando un paciente tiene intestino corto y por complicaciones con la nutrición en avena va dañando su hígado, y pues ahí en esos pacientes se recomienda hacer un trasplante en bloque, que viene siendo el trasplante de hígado, intestino y páncreas, todo en bloque. Trasplante de corazón es pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que ya no tienen una fuerza para expulsar la sangre del corazón, es ahí cuando se indica el trasplante de corazón. Y pacientes con fibrosis o alteraciones pulmonares es cuando se requiere o se necesita y se ofrece el trasplante pulmonar. ¿Cuántas vidas puede salvar un donador? Pues prácticamente mínimo 8. Pues se pueden trasplantar 2 riñones a 2 personas, se pueden trasplantar los 2 pulmones a 2 personas, el corazón, se puede hacer el trasplante de hígado, se puede hacer segmentario, un segmento a un niño y otro segmento a otro, son 2 trasplantes más. Se pueden trasplantar intestinos, se puede trasplantar pues prácticamente todo en bloque, y se pueden trasplantar tejidos como córneas, 2 córneas, hueso, se puede trasplantar piel, se puede trasplantar tejidos vasculares, las venas y arterias, tendones. Si vemos una infinidad de vidas que se pueden salvar con la donación multiorgánica. ¿Cuántas personas mueren al año al no existir un donador aquí en Mexicali? En el estado de Baja California aproximadamente fallecen entre 60 a 70 personas esperando un trasplante en lista de espera. Y ahora, ¿qué evalúan para considerar a una persona como posible donador? Hay 2 tipos de donador, donador vivo y el donador fallecido. El donador vivo tiene que cumplir varios criterios. Primero, ser mayor de 18 años. Que esté en sus facultades mentales íntegras para aceptar la donación. Segundo, que sea una persona sana, que no sea diabético, que no sea hipertenso, que no tenga ninguna enfermedad infecciosa como virus de hepatitis B, hepatitis C o VIH que pueda contagiar al receptor. Se hace un protocolo muy exhaustivo para garantizar que está sano y que no va a tener ningún problema después de donar un riñón. En una persona que es donante fallecida, que tiene muerte cerebral, pues prácticamente puede donar todos los órganos y tejidos, y los criterios para decir que es un buen candidato para ser donante fallecido es que en ese momento que la familia autorice la donación, sus órganos estén funcionando adecuadamente, el hígado, sus riñones, y que sean viables para poder ser trasplantados. Cuando el cuerpo, ¿se puede donar únicamente cuando el cuerpo ha muerto por muerte cerebral? Con muerte cerebral es la única alternativa, opción para poder donar órganos sólidos, porque se requiere que haya circulación en el cuerpo. Les voy a contar rápidamente. Muerte cerebral es igual sinónimo de muerte. Es una persona que perdió la vida, nada más, que está en forma artificial con una ventilación mecánica a través de un tubo en la tráquea, que lo está ayudando a oxigenar los tejidos, los órganos, para ver si en un lapso de horas puede ser donador. Y el corazón se mantiene artificialmente latiendo con medicamentos para que la circulación esté dentro de los órganos y sean viables para ser trasplantados. Pero una persona que es prácticamente, vamos contra el tiempo, porque entre más tiempo pasa, a pesar de que esté con medicamentos artificiales, va dejando de latir ese corazón y la circulación ya no va a ser posible, y va a haber una coagulación de los órganos y ya no van a ser viables para trasplante. Por eso nosotros nos tenemos que dar prisa y la familia tiene que decidir pronto, desafortunadamente, para poder donar los órganos y ser viables. ¿Cuál es el rango de edad para ser considerado un donante? El donante en vida puede ser de 18 años hasta los 60, 62 años de edad.
incluso hasta 65, siempre y cuando el protocolo de estudio nos diga que no hay ningún problema después de donar un riñón. El donante fallecido puede ser desde recién nacidos hasta, no hay límite de edad, pueden ser hasta los 80 años, siempre y cuando en esa edad estén viables o funcionando adecuadamente su hígado o sus riñones y su páncreas, por ejemplo. Si no es así, pues se descarta y se aprovechan nada más los órganos que sean viables. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes que se convierten en la causa de la donación? Es muy variable, pero el más frecuente son los accidentes automovilísticos o de motocicleta que no llevan su casco. Son los que más frecuentemente estamos viendo como potenciales donantes y que nos llegan al servicio de urgencias o terapia intensiva. También aquellos trabajadores de la construcción que no llevan las medidas de seguridad y que tienen pues una caída de una altura considerable y que tienen un traumatismo en el cráneo, ocasiona una hemorragia y por lo tanto esa hemorragia, un edema, una hinchazón de su cerebro que impide la circulación del cerebro y que esto va a provocar una muerte celular del cerebro y esto por lo tanto es una muerte cerebral y es ahí cuando se convierte en donante. ¿Cuál es el protocolo de donación? El protocolo de donación para un donante fallecido es que sus órganos en ese momento sean viables, que se descarte que haya virus como hepatitis B, hepatitis C, HIV, ahí se contraindicaría, que tenga un foco séptico, por ejemplo un absceso en el riñón, lo contraindicaría para ser donador de un riñón porque hay una infección localizada severa, o que tenga un accidente automovilístico y haya tenido lesión de los riñones o el hígado, pues ahí lo contraindican para un órgano sólido. Sin embargo, sí se pueden donar tejidos. Tejidos no es necesario que esté circulando la sangre, no es necesario que esté oxigenado el cuerpo, puede estar ya el paciente con una parada cardíaca de unas 2 horas y se pueden extraer piel, córneas, tendones, hueso, no es necesario que esté circulando la sangre. ¿Cómo abordan la situación los médicos cuando pues, en el hospital se encuentra con una persona que puede ser donador? Primero, se hace todo lo posible para rescatar la vida. Los médicos de urgencia y terapia intensiva hacen todo lo humanamente posible para salvar la vida del paciente. Cuando se hace lo humanamente posible para salvar y no llegamos al objetivo fundamental de salvar la vida, y clínicamente se sospecha que el paciente tiene muerte cerebral, es cuando se le habla a un coordinador de donación, que es el médico encargado de hablar con la familia y hacer la petición de los órganos. En ese momento se hacen estudios para confirmar la muerte, porque clínicamente puede ser que tenga, sin embargo, hay que confirmarlo con otros estudios como son un electroencefalograma que registra la actividad eléctrica del cerebro y si hay una línea isoeléctrica sin medicamentos que estén sedando al paciente, pues nos hablaría de que es un paciente con muerte cerebral. Un paciente que también se le puede realizar un ultrasonido Doppler del cráneo y ver y descartar que no haya circulación cerebral. Otra es que no haya irrigación cerebral a través de un estudio que podemos ver que se llama arteriografía cerebral y otro es un gammagrama cerebral. Lo más común y lo más accesible en todos los hospitales es un electroencefalograma. ¿Cuál es la reacción de la familia cuando los médicos se acercan a informarles que su paciente puede ser, que su familia puede ser donador? Hay diferentes fases de reacción de los familiares, es un tema muy delicado, por eso los médicos se tienen que ir a capacitar a México para tener pues, el adiestramiento de hacer la petición de los órganos. Lo ideal es que los pacientes en vida hayan sido donantes, que hayan confirmado en una licencia o en un documento y sobre todo que se lo hayan comentado a un familiar directo, que finalmente ellos son los que toman la decisión y es ahí cuando nos facilita todo el abordaje, porque cuando no es así, el coordinador de donación se acerca con la familia y hace la pregunta más incómoda en el momento menos oportuno, que es cuando le dicen que su papá o su hijo o su hermano acaba de fallecer, que tiene muerte cerebral, que es sinónimo de muerte y que se ha pensado en la donación de los órganos. Es ahí cuando la primera reacción es de negativa,
es de no querer aceptar la situación real de muerte. Y es ahí cuando entran muchos mitos y muchos tabús, que es lo que todos los médicos coordinadores de donación están pues tratando de informar a la sociedad de que ya no es reversible la muerte cerebral, que ya no se regresa después del diagnóstico de muerte encefálica como muchos quisiéramos, como por ejemplo en un estado de coma profundo, ahí sí se puede regresar, pero en un diagnóstico de muerte cerebral ya no. Después de que se le explica que ya es irreversible la muerte, ellos piden un tiempo de pensar, analizar, y que uno como coordinador se le tiene que dar para que platiquen en familia y tomen una decisión. Posteriormente nos volvemos a reunir y volvemos a preguntar, y es ahí cuando ya muchas veces deciden que sí, aceptan la donación, y se les da otro tiempo, unos minutos, para que analicen bien la situación, y es ahí donde ellos pueden regresar nuevamente a la negación, y es ahí donde nosotros no tenemos que hacer ninguna presión para conseguir y concretar la donación de órganos. Tiene que ser de forma voluntaria, pero lo que nos ha ayudado mucho es que las personas en vida se lo hayan comentado a su familiar, para nosotros poder así acelerar este trámite de la donación, porque entre más tiempo pasa, menos viables son los órganos. Ahora, hay personas que cuando ya existe algún donador, deciden echarse para atrás y no trasplantarse. Pero sí nos ha tocado cuando es de donante fallecido, incluso de donante vivo, pero son los menos casos que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque antes de hacer un trasplante nosotros enviamos al paciente a una valoración psicológica para estar completamente seguros de que sí va a aceptar el trasplante, que va a tener una adherencia adecuada a su medicamento después del trasplante, para evitar fracasos, porque en ocasiones se ha visto en la literatura que muchos pacientes después del trasplante, sobre todo los jóvenes que no han valorado mucho el trasplante, pues no toman sus medicamentos como debe ser, y es una de las causas de rechazo de su injerto. Entonces se valora previo a su cirugía, y es el que va a trasplante pues es casi seguro que no va a negarse antes de la cirugía del trasplante. ¿Cuánto tiempo tiene de vida un órgano fuera del cuerpo? Fuera del cuerpo, por ejemplo, hay diferentes órganos y hay diferentes tiempos de viabilidad. El riñón, por ejemplo, es el más, prácticamente es el órgano que resiste más estar fuera del cuerpo, hasta 72 horas. El corazón, por ejemplo, y los pulmones son los que son más lábiles, son los más sensibles, se tienen que trasplantar rapidísimo. Son prácticamente de 2 a 3 horas los que tienen que estar fuera del cuerpo, lo que pueden sobrevivir. Y el hígado puede ser hasta 12 horas lo que puede estar fuera del cuerpo. Y el páncreas también puede ser hasta 8 horas lo que puede estar fuera del cuerpo. Entonces, obviamente si un riñón se trasplanta a las 72 horas, es un riñón que no va a funcionar tan rápidamente como uno quisiera, que si se trasplantara inmediatamente después de la extracción del riñón. Esos riñones funcionan más rápido. Para ser un candidato a recibir un trasplante, ¿tiene que registrarse en algunos datos hospitalarios o en alguna base de datos o algo así? Sí, para uno querer ser donante en vida, hay una página que se llama www.cenatra, que es el Centro Nacional de Trasplante.gov.mx. Ahí pueden bajar por internet y registrarse y bajar una tarjeta y la pueden imprimir para que la tengan en su cartera, o pueden también tener esa leyenda de ser donante en la licencia de manejar, por ejemplo, y en el Consejo Estatal de Trasplantes también pueden tener su licencia o su carnet. Ahí se pueden registrar aquí en Palacio de Gobierno, en la Secretaría de Salud, en el tercer piso. Lo más importante, sinceramente, es que usted, si quiere ser donador, se lo platique a un familiar directo, porque así puede tener un carnet, un gafete, un acta notarial, pero si el familiar no acepta la donación, de nada sirve.
Nosotros no podemos extraer órganos si no hay una autorización de un familiar directo. Aquí en Mexicali, aproximadamente, ¿cuántas personas están en lista de espera para ser trasplantadas? Actualmente hay 138 pacientes en lista de espera, pero hay que enfatizar que hay con insuficiencia renal un promedio de 350,000 personas con insuficiencia renal, que es la principal causa o necesidad de trasplante de un riñón. Y muchos de ellos desafortunadamente no lo saben porque no dan síntomas en forma inicial la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las medidas que se han realizado para fomentar la cultura de la donación? Se han hecho muchas campañas, unas campañas permanentes en los medios de comunicación, se han hecho módulos de información en diferentes hospitales, en la Secretaría de Salud, y sobre todo ahorita se han dado capacitaciones a estudiantes de colegio de bachilleres, del CECITE, se han involucrado al sistema educativo estatal para que se integre concursos estatales de dibujo en pro de la donación de órganos, para que los niños y los papás y las familias hablen más del tema de donación de órganos. Se ha implementado ya para el próximo año en los textos de primaria, ya va a venir el tema de donación de órganos. Se ha avanzado en el tema de la cultura de donación, sin embargo pues necesitamos trabajar aún más, y los medios de comunicación es la base de llegar a toda la sociedad con el tema de trasplantes y donación de órganos, y esclarecer sobre todo todos los mitos que hay, que son muchos mitos que desafortunadamente son los que no nos dejan avanzar con la donación y trasplantes. Me gustaría concluir con algún mensaje. Sí, claro, el mensaje para concluir es que sin donante no hay trasplante.